Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra de una manera en especial. La paz de Dios sea contigo y sea con los tuyos, en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso y la misericordia de Dios en realidad es demasiado grande y ha sido demasiado grande. El Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, la ha tenido contigo. Y así como la tuvo con el apóstol Pablo, que antes era Saulo, aún la sigue teniendo con mucha gente. Mira, Dios llama al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo, perseguía a la iglesia. Dice que en una ocasión a camino de Damasco, donde Pablo iba en pos de perseguir la iglesia para cumplir los objetivos que él tenía contra ella. Dice la palabra que por ahí en el camino Jesús le apareció al apóstol Pablo, siendo Saulo en ese momento. Dice que cuando Jesús le aparece, Saulo dice: ¿quién es, Señor? Jesús le contesta: soy yo a quien tú persigues. Dando a entender, ya que todos conocemos, entendemos que Jesús se le revela y le da a entender que Pablo o que Saulo no está persiguiendo la iglesia en ese momento, sino que está persiguiendo al mismo Jesús. Ahora acontece algo maravilloso donde la misericordia de Dios es tan grande con el hombre del Señor. Ese encuentro fue un encuentro para cambio en el apóstol, en Saulo, para luego convertirse en el apóstol Pablo. Aleluya. Acontece que este hombre fue llevado al pueblo, gloria a Dios. Y dice que allá el Señor le reveló a un hombre llamado Ananías para que fuera donde Saulo, ya que Saulo también se había soñado que este hombre venía a él. Dice que ponía la mano sobre él, gloria a Dios, y este hombre era libre. Pero cuando Ananías llega, dice la palabra que Ananías llega donde Pablo. Dice que Ananías pone la mano donde Pablo. Inmediatamente Pablo recibe la vista. Inmediatamente Pablo también es lleno del Espíritu Santo y dice que luego es bautizado. Gloria a Dios. Mira qué tremendo cómo el Señor obra. Mira qué maravilloso. Dando a entender esta historia y en ese versículo, aleluya, que cuando la persona viene a Cristo, cuando la persona cree en el Señor, porque para una persona creer en Dios, o cuando una persona cree en Dios, inmediatamente los ojos son abiertos. Mira, aquí acontecen tres características muy importantes que hay en esta enseñanza, que es la siguiente. Lo primero que acontece es que Pablo recibe la vista. Segundo, es lleno del Espíritu Santo y luego es bautizado. Escucha esto. Si tú empiezas a meditar, te darás cuenta que prácticamente o lógicamente, diría yo, o espiritualmente, lo primero es que se recibe es el bautismo, y luego entiendo yo que se recibe el Espíritu Santo. Mucha gente ha recibido el Espíritu Santo en medio de un bautismo. También se manifiesta de otras maneras, pero Dios hace como quiera. Pero algo muy importante, ¿por qué me impacta esta parte? Porque cuando una persona no cree en Dios, aunque esté en el Evangelio, o cuando no tiene fe, no cree en Dios, aunque esté en el Evangelio. Y cuando una persona está en el Evangelio y no tiene fe, no ha creído. Y por cuando no ha creído, sigue estando ciego todavía. Y cuando una persona cree en el Señor, tiene fe y cree en Dios, aunque no sea bautizado inmediatamente, es libre. Y al ser libre, recibe el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces luego también al ser bautizado, el bautizo ya se manifiesta en su gran mayoría como una autoridad para ser posicionado con una autoridad como ministro. ¿Me entiende? Con una autoridad para que como ministro empiece a ejercer. Pero esto es tan maravilloso que lo que Dios hizo con el apóstol Pablo también lo puede hacer contigo. Hay personas que están dentro del Evangelio y no han recibido el Espíritu Santo,
ni han recibido el bautismo, muchas veces es porque no han creído. Y esas mismas personas aún siguen estando ciegos. Solamente son evangélicos, solamente van a la iglesia, se han enamorado o han decidido seguir o han decidido congregarse, pero aún no han creído. Por eso no han sido libres, por eso no han recibido la vista y por eso no han recibido el Espíritu Santo, aunque hayan sido bautizados en agua. Aunque hayan sido bautizados en agua, no han sido libres todavía. Han sido bautizados porque han cumplido un tiempo límite en la iglesia, se han congregado diario y, en otras palabras, han dejado el mundo a la vista de los líderes, a la vista de los pastores, y al haber estar diariamente congregándose, han sido bautizados porque por ese lado han dado un fruto, pero no han sido libres todavía. Mire, el apóstol Pablo, antes de recibir a Cristo, el apóstol Pablo era prácticamente un cristiano romano o un cristiano católico, en otras palabras. Este hombre tenía conocimiento, este hombre conocía la ley, este hombre, en otras palabras, a diferencia, era un hombre que adoraba a Dios o creía en Dios, pero en otra diferencia, no en la verdadera, que es la cual él luego vino al ser libre. El apóstol Pablo no era libre. ¿Por qué? Porque no tenía la verdadera fe. El apóstol Pablo no era libre porque no tenía el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. Note que cuando este hombre viene al camino, gloria a Dios, siendo un hombre que perseguía la iglesia porque entendía que defendía a Dios y defendía las cosas de Dios, este hombre estaba ciego. Así que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene el verdadero evangelio. Así que hay que tener fe para poder ser libre, para recibir la vista espiritual. Hay que tener fe para ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la palabra que yo he traído para ti. Así que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.